Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día. La chispita de luz para el Espíritu les trae una hermosa palabra. Estaremos reflexionando, ¿verdad?, referente a un hermoso tema de cómo convivir con Dios, cómo empezar una relación con nuestro Señor. Estaremos estudiando primeramente, ¿verdad?, los pasos, ¿verdad?, para seguir, para llegar a ser su siervo, ¿verdad?, su oveja, su siervo, su discípulo, sus hijos y luego la ansiada novia, ¿verdad?, que es la iglesia la que se va con Cristo. Entonces estaremos viendo qué pasos vamos a seguir, ¿verdad?, porque debemos de empezar a establecer una idea, ¿verdad? Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero esta es solamente una pequeña reseña, una pequeña idea de cómo podemos comenzar, ¿verdad?, a tener una intimidad con nuestro Señor. Y pues estaremos primeramente en el punto número 1, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. En ella nosotros encontramos la dirección. Encontramos, ¿verdad?, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos conocer. Como cuando usted necesita conocer a una persona, usted necesita informarse, necesita saber, ¿verdad?, su dirección, su número telefónico, el lugar donde vive, bueno, en fin, tener toda la identificación de esa persona para llegar a conocerla poquito a poco, ¿verdad? De la misma manera nosotros conocemos a nuestro Señor leyendo su palabra, leyendo todos aquellos acontecimientos, todas aquellas cosas que Él ha dejado desde el principio de los tiempos, ¿verdad?, hasta los finales. Entonces, en ella encontramos la guía, ¿verdad?, para nuestra vida, encontramos consejos, no solamente consejos para nuestras vidas, también consejos para nuestros hijos, consejos para otras personas que nosotros podemos brindarles como apoyo. En fin, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, nosotros empezamos a conocerlos, ¿verdad? Y empezamos a ver todas aquellas cosas que el Señor nos va poniendo como para guiarnos en el camino correcto, para dirigirnos en la dirección correcta. Y en ello también vemos, ¿verdad?, de que por medio de su palabra empezamos nosotros a conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vamos viendo todo el desarrollo que Él también tuvo, ¿verdad? Y el desarrollo que Él tuvo con sus discípulos, cómo Él los fue encaminando también, porque Él fue un maestro para ellos. Él también les enseñó paso a paso y no fue una tarea fácil porque habían discípulos que fueron duros de enseñar, que tenían su carácter. O sea, no porque llegaron a Cristo desde un momento ellos, ¿verdad?, fueron revestidos y cambiados completamente. No, también tuvieron su proceso, un proceso en el cual el Señor los empezó a ayudar para que cuando Él ya faltara, ellos ya estuvieran establecidos, pudieran ellos reconocer y tener un dominio propio de cómo controlar ese carácter, cómo poder tener amor hacia otras personas, cómo poder ser una persona bondadosa, amar a sus enemigos, amar a su prójimo como a sí mismo y tener todas aquellas cualidades que necesitamos en el ámbito de nuestro Señor Jesucristo, tener bondad, gozo, alegría, mansedumbre, hermanos. Y habían unos discípulos de Él, como dijéramos Pedro, que tenía un carácter parecido como al que yo tenía antes. Pero el Señor nos va transformando, hermanos, y debemos de dar la gloria y la honra a Él, porque Él es el que va haciendo, mire, esa transformación paso a paso, nos va enseñando, nos va encaminando y el Espíritu Santo nos va haciendo sentir cada vez aquellas cosas en que nosotros debemos de ir corrigiendo. Cuando nosotros de repente queremos decir como algo que quiere salir, ¿verdad?, del antiguo hombre. El Espíritu Santo nos recuerda que ya no podemos, que no estamos ya nosotros en esa disponibilidad de salir con esas palabras obscenas, con esas palabras que hieren el corazón de otras personas. Nos recuerda que ya nosotros tenemos que tener paciencia, mansedumbre, bondad, amor, perdón para todas aquellas personas cuando nos ofenden, cuando nos ultrajan, cuando hablan de nosotros, cuando nos calumnian, cuando nos quieren hasta veces, mire, ve, levantarse en contra de nosotros, así como les pasaba antes a los discípulos. Pero ellos, mire, mejor, ve,
oraban y decían, ¿verdad?, alguna expresión de bendición hacia aquellas personas, pero no se ponían, dime qué te diré, ¿verdad?, o a puños, como hacemos ahora nosotros en estos tiempos. Pero el Señor nos va enseñando paso a paso, conforme a la lectura de su palabra. Por eso es muy necesario, hermanos, que leamos para que el Señor nos vaya instruyendo, nos vaya encaminando, nos vaya enseñando y vaya, mire, dosificando a través de su palabra nuestro carácter, porque allí encontramos nosotros muchas historias en las cuales han habido personas que han sido tremendas, pero que al final de sus tiempos, en el camino de Dios, wow, han sido personas extraordinarias que dejaron una huella en una ciudad, huella en multitudes de personas. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros pudiésemos dejar una huella similar, que digan, wow, ¿verdad? Yo conocí a esa mujer como era, que era demasiado agresiva, era muy enojada, muy impulsiva, por todo se enojaba, tenía un carácter demasiado fuerte, pero qué lindo que el día de mañana pudieran decir de mí, no, Roxana, wow, ella tuvo un gran cambio. Ella fue una mujer de paz, tenía una tranquilidad, tenía gozo. Ella transmitía el espíritu de nuestro Señor en su vida. Tenía un cambio. Qué hermoso, hermanos, porque eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas y es lo que nosotros debemos de transmitir a los demás, a todas aquellas personas que viven amargadas, que viven frustradas, que viven en pleito, que viven en desacuerdo, no solamente con su familia, sino que también con cualquier otra persona. Debemos de venir y nosotros de servirles como un ejemplo para que ellos puedan ver nuestra transformación y ellos quieran llegar a ser como nosotros. Pero qué triste será de que si nosotros no tenemos ese buen ejemplo en nuestras vidas, ay no, van a decir, y yo que me quiero llegar a parecer a ella, mejor me quedo como yo estoy. No. Por eso, hermano, también en el segundo punto dice la oración en todo momento, en todo tiempo, hermano, porque la oración es una base fuerte espiritualmente para nosotros. La oración es la que nos conecta directamente con nuestro Señor, es la que hace ese canal de unión, ¿verdad? De espíritu a espíritu. Venimos nosotros y cuando oramos al Señor, ¿verdad? No es que toda oración va a ser contestada a las y ya. No, hermano, pueden pasar años en una oración, porque recuerde que los tiempos suyos no son los mismos de Dios. Y todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y el Señor siempre llegará en el momento justo, no antes ni tampoco después. Estará siempre en el momento que le corresponde llegar. Así que cuando usted vea que su oración no ha sido contestada, que su oración tarde en llegar, no se preocupe, siga, persista, no se desespere, no desmaye, no se desanime, porque todo tiene su tiempo. Todo va a llegar en el momento que le corresponde llegar. No se quiera adelantar, hermano. Porque a veces nosotros queremos las cosas que, mire, ve, ya de urgencia, Señor, mire, ve para allá, para mañana, si es posible, para ayer. No, hermano. El Señor todo lo hace a su respectivo tiempo y no debemos de dudar de los tiempos de nuestro Señor en nuestras vidas, porque todo va a llegar a buena hora. Nosotros no entendemos y decimos, Señor, pero es que mira, yo te lo pedí, Padre Santo bendito, mira, ¿verdad? Y yo no quería pasar esto, pero bueno, son procesos que tenemos que pasar. Y el Señor dice, hija mía, tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Yo ya vi lo que va a acontecer. Ten paciencia, que algo mejor viene. No te desesperes, no te pongas a llorar, no te inquietes, que tu corazón no se turbe, que no se mantenga desanimado ni apresurado. Ten paciencia, espera mi tiempo. Mire qué lindo. Entonces, debemos de mantenernos, miren, en una oración constante para no perdernos ni desesperarnos. Saber esperar la oración nos va a llegar a enseñar los tiempos de Dios. Y reconoceremos que los tiempos de Dios son perfectos en nuestras vidas.
A través de la oración nosotros aprendemos a conversar con Dios. Mire qué lindo, porque cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a los caminos de Dios, como yo estaba hablándoles la otra vez, muchas veces no tenemos que hablar con Él. Muchas veces decimos, pero ¿y ahora qué le voy a decir? Yo no tengo que decirle, no hay yo que hablarle, o sea, porque como muchas veces hay personas que dicen que como no le ven, no saben cómo qué decir, a quién hablarle. No necesitamos, hermanos, imágenes al frente, no necesitamos ver un muñeco, una foto para poder sentir de que Él está con nosotros. Usted cierre sus ojos y empiece a hablar como que hubiera una persona física enfrente de usted y empiece a expresarle todo aquello que usted tiene en su corazón. Si es dolor, empiece a expresarle ese dolor, en que empiece a fluir ese dolor en usted para que ese dolor salga y el Señor pueda empezar a sanar esa herida. Aunque recordemos, el Señor ya lo sabe, pero necesita que nosotros se lo digamos. Como mire, ve, el padre de familia. Yo sé lo que mi hija necesita, ¿verdad? Nosotros sabemos, ay, tengo que comprarle zapatitos, ¿verdad? O tengo que comprarle ropa nueva, ¿verdad? Ya no le queda la otra o algo. O yo sé que tal vez mi hija quiere algo, ¿verdad? Pero voy a esperar que ella me diga a ver qué es dónde quiere ir a comer. Yo sé que ella quiere ir a comer, que quiere ir a comer afuera, pero yo voy a esperar que ella me diga qué es lo que quiere ir a comer. Y voy a esperar, yo sé que quiere unos zapatos, pero voy a esperar que ella me diga cuáles son los zapatos que quiere. Porque yo le puedo dar lo que yo quiera, pero tal vez de repente ella no va a querer esos. Ella quiere otros, de otra marca, de otro estilo, de otro color. Entonces va a querer los zapatos, pero voy a esperar que ella me diga cómo lo quiere. Entonces, muchas veces uno de padre, ok, le dice, pero mira, yo te puedo dar estos otros mejor. Y ellos quedan todavía aún más contentos. Así es el Señor con nosotros. Señor espera que nosotros le digamos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos angustia, para que Él nos pueda escuchar. Él necesita escucharnos. Él necesita escuchar de nuestros labios aquel quejar, aquella sentimiento que tenemos adentro, aquel muchas veces reproche que podemos tener dentro de nuestro corazón, que por qué me pasó, que por qué a mí, que por qué solamente siento que a mí me pasan las cosas. Pero no, hermanos, no olvidemos que nosotros creemos que somos los únicos que sufrimos, los únicos en prueba. No, hermanos, hay muchas personas que están peor que nosotros y debemos de tener conciencia. Debemos de tener mejor un espacio para orar por esas personas, aprender a orar por esas personas, por las necesidades de otras personas y no quejarnos tanto, porque muchas veces los problemas que nosotros tenemos no son, pero ni una primera parte de otras personas. Entonces debemos de llegar a tener un grado de conciencia, de mejor no quitarle el tiempo al Señor con nuestras locuras, con dolores superficiales, sino oremos por aquellos que de verdad tienen dolor y están atravesando momentos de angustia. Porque hay personas que están atravesando, hermanos, momentos delicados en estos tiempos. Están atravesando, mire, pérdidas de hijos, de esposo, de familias enteras que se han perdido, hermanos, en estos terremotos, quedando soterrados, que no han encontrado ni sus cuerpos. Y usted piensa que de repente, ay, que yo me siento sola, que me estoy recordando de hace 15 años atrás, un dolor que, ¿para qué recordarlo, hermano? Sane ya ahora el Señor y pídale sanidad. Y mejor en vez de estarse quejando y recordando cosas viejas, pasadas, que ya para qué, ya no vienen ni al caso. Ore por otras necesidades que tienen mayor importancia en estos tiempos. Aprendamos a ser intercedores en oración por otras personas que lo necesitan más que nosotros. Y asimismo, hermano, recordemos también, miren, en la palabra de Dios en Salmo 51:3 nos dice la palabra de Dios, porque yo reconozco, dice, mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Debemos de recordar, hermanos, que cuando nosotros estamos en oración, nosotros debemos de recordar
nuestro pecado. Porque mira, hermano, nosotros siempre tendremos nuestro pecado adelante de nosotros. Nuestro pecado siempre irá delante de nosotros, como decía el rey David en este salmo. Él reconocía, hermano, de que era un hombre pecador, reconocía que había sido, mire, concebido en pecado, dice, primeramente, y que era un hombre pecador, que siempre su pecado iba delante de él. Mira, era un hombre que amaba a Dios, que amaba a Dios y adoraba servirle. Era un hombre conforme al corazón de Jehová. Mira qué tremendo. Pero siempre fallaba, siempre como humano imperfecto le fallaba al Señor. Pero él decía, yo reconozco que mi pecado va siempre delante de mí. O sea, él tenía ese reconocimiento de su pecado y se arrepentía. Asimismo debemos de ser nosotros, hermanos, reconocer nuestro pecado, exponerle nuestro pecado y nuestra queja al Señor, porque reconocemos que siempre nuestro pecado va a ir adelante de nosotros. Siempre, mire, el enemigo va a estar acechándonos y siempre ese pecado nos va a andar siguiendo, queriéndonos hacer tropiezo, hermanos, poniéndonos pie de tropiezo siempre, saliéndonos adelante al paso, hermano, pero debemos de mantenernos, mire, en la oración constante para poder sujetarnos al Espíritu y no caer en las tentaciones. Así que mire, hermanos, la tercera parte, ¿verdad? El tercer punto también es testificar. Testificar de todas aquellas cosas que el Señor hace en nuestras vidas. El testificar, el hablar de la palabra de Dios, el hablar de Jesús, el hablar de sus maravillas, el tener una alabanza continua para Él. Mire, eso nos ayuda también, hermanos, porque cuando nosotros hablamos y decimos, declaramos, testificamos de lo cosas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, nosotros empezamos, mire, ve también una manera de reconocerle, de tener esa intimidad, porque le vamos, mire, ve exaltando, le vamos conociendo, vamos desarrollando todas aquellas características del Dios a quien le servimos, del Dios a quien nosotros estamos clamando. Mire qué hermoso, hermano. Entonces, esto nos hace ver, ¿verdad? También que poco a poco nosotros vamos cambiando nuestra manera de vivir. ¿Ve? Cuando nosotros vamos reconociendo, ¿verdad? Vamos a hablar, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Vamos también de la mano con la oración, ¿verdad? También reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos, ¿verdad? También por nuestras iniquidades, pero poniéndolas en manos del Señor, dejándoselas a Él en oración. Entonces venimos y empezamos a testificar de aquellas cosas que el Señor va cambiando, va haciendo en nuestras vidas, va Él renovando en nosotros, y nosotros venimos y vamos haciendo ver todas aquellas maravillas que Dios hace, y vamos declarando también por medio del conocimiento que vamos adquiriendo de su palabra, vamos declarando las maravillas que no solamente está haciendo en mi vida, sino que todas aquellas cosas hermosas que hizo desde el principio de los siglos, hermano. Y debemos de venir y no callar, dice la palabra de Dios. Mire, debemos de venir y no callar, no calle, hermano, no calle. Mire, ve. Entonces la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Mire qué lindo. Porque nosotros como hijos de Cristo, ¿verdad? Recordemos los estudios anteriores. Nosotros como hijos de Cristo, como nuevas criaturas, dejamos todo lo viejo en el pasado y nuevas criaturas somos. ¿Qué es lo que quiere decir que somos nuevas criaturas en Cristo? Que no estamos regresando al pecado antiguo, no estamos regresando a nuestra antigua manera de vivir. Nosotros hemos enterrado al antiguo hombre, al viejo hombre, y lo dejamos enterrado, soterrado, y no volvemos a acordarnos de él. El pecado quedó de la misma manera, mire, enterrado con nuestro viejo hombre, y surgió esa nueva Roxana. Surgió esa nueva mujer en la cual no tiene ningún interés en volver a su vida de pecado. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Entonces, aquel que es nacido de Dios no vuelve a pecado, hermano. ¿Por qué? Porque trae un arrepentimiento genuino. Todo aquel que se arrepiente, hermano, no vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios en su corazón. Pero todo aquel que regresa al pecado, como el perro regresa al vómito, hermano, entonces no se ha arrepentido. Tiene remordimiento de sus pecados, pero no es arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente, hermano, no vuelve a hacer las mismas cosas que uno hacía anteriormente. Uno cambia radicalmente su vida.
y lo demuestra con hechos y los frutos lo demuestran, hermanos. Pero cuando usted nada más tiene no arrepentimiento, sino que, ay, ¿verdad? Usted nada más se siente como acongojado, ¿verdad? Se siente nada más como que usted viene y dice, ay, ¿verdad? Y todo, y llora y se siente con amargura porque reconoce que está mal, pero no quiere cambiar, no quiere dejar su vida de pecado. Entonces, nada más se tiene remordimiento y no cambia. Después de esa lloradita y todo eso, usted vuelve a lo mismo, vuelve al alcohol, vuelve a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a la lascivia, vuelve a la pornografía, vuelve a toda la inmundicia. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Pero cuando usted se arrepiente, usted le dice al Señor, aparta todas esas iniquidades de mi vida, mire, y nunca más las vuelve a practicar. ¿Por qué? Porque le teme al Señor, porque teme, mire, ve contristar el Espíritu Santo, porque no desea esa vida de pecado que usted tenía anteriormente. Entonces, hermanos, recapacitemos y hagamos las cosas bien. Como dice la palabra de Dios, el que es nacido de Dios no vuelve al pecado. Debemos de quedarnos en las manos de Dios, hermanos, y no regresar a las inmundicias anteriores. No olvidemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos y se lo vuelvo a recalcar. Por eso yo le hablo de esto, para que reconozcamos los caminos de nuestro Señor y podamos tener la salvación que tanto anhelamos. Arrepintámonos de todas aquellas cosas que nosotros estamos haciendo, que todavía las estamos haciendo, que como cristianos quizás estamos queriendo engañar a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, pero no, a Dios nunca usted lo va a engañar, hermano. A Dios, su corazón, el Señor lo conoce, conoce lo más profundo de sus pensamientos, de sus sentimientos. A Él nunca lo va a engañar. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios nunca lo vamos a engañar, hermano. Así que tengamos mucho cuidado. Cuando vengamos a los pies de Cristo, vengamos con corazones sinceros, vengamos de verdad arrepentidos, queriendo cambiar nuestra vida completamente. Porque, como les decía anteriormente, mejor no me hubieras conocido, dice la palabra de Dios, a que yo venga a jugar, mire, ve, en Cristo, a que yo venga a querer tener de juego la palabra de Dios. Ay, hermano. Mejor no me hubieras conocido, dice, mejor no te hubieras acercado a mí, mejor te hubieras quedado en tu iniquidad, dice el Señor. Tengamos cuidado de no ofender al Espíritu Santo, no contestarlo y no enojar a nuestro Señor. Yo solamente les traigo, ¿verdad?, estas pequeñas indicaciones para que aprendamos, porque yo lo he ido practicando y me ha ido ayudando, ¿verdad? Haciendo la lectura, haciendo la oración, hablando y testificando, haciendo todas estas cosas. Yo estoy aprendiendo también, hermanos, a tener una comunicación, una intimidad con mi Dios. Y al hacer todas estas cosas, ¿verdad?, podemos llegar a ser hijos, a llamarnos hijos de Dios y a tener el gran amor que anhelamos de parte de nuestro Señor. Así que, hermanos, esto ha sido todo en este día. Y pues espero que esta palabra, esta reflexión nos ayude, ¿verdad? Tanto a mí como a usted. Y pues hasta la próxima. Dios le bendiga, hermanos. Amén.